Eduardo, viendo los títulos de tus libros, aparece repetidamente la palabra creatividad. ¿Ser creativo se nace o se hace? Bueno, es una pregunta que he venido trabajando en eso desde hace 35 años. Que haya una disciplina que se llame desarrollo para la creatividad claramente plantea que uno se puede, la creatividad se puede desarrollar. Lo que pasa es que es importante tener en cuenta qué es lo que se puede desarrollar. Que se puede desarrollar la creatividad no quiere decir que uno puede ser Van Gogh así nomás o Picasso así nomás. Lo que se puede desarrollar es la utilización de las capacidades que uno tiene para lograr resultados y para poder generar aportes diferentes. No solo valiosos, sino diferentes. Lo que caracteriza la creatividad, por ejemplo, la diferencia que hay entre productividad y creatividad, es que la productividad tiene que ver con hacer más cosas mejor y la creatividad tiene que ver con hacer cosas que estén bien pero hacerlas diferentes y lograr resultados diferentes o lograr resultados de manera diferente. Si uno sabe lo que está haciendo, es decir, si uno sabe de medicina, si uno sabe de biología, si uno sabe de matemáticas, si uno sabe de carpintería, uno puede aprender con técnicas a hacer eso bien y además a hacerlo diferente y a lograr resultados diferentes. Eso es lo que se entrena. ¿Cuánto influye la creatividad en la innovación? ¿Qué diferencia hay entre creatividad e innovación? ¿Cuánto influye? Porque para ser innovador tenés que tener algo de creativo, porque si no, no sé cómo llegar a ese destino. Sí, dependiendo cómo definamos creatividad y cómo definamos innovación. Si creatividad está definida como la posibilidad que tiene una persona de producir aportes diferentes, artísticos, científicos, técnicos, la innovación tiene más que ver con cómo esos aportes se introducen en la sociedad, cómo esos aportes son adoptados por otro. Un innovador es quien logra que una idea creativa se meta en la sociedad, se replique, tenga escala. Yo puedo ser un inventor que inventa algo muy creativo, un sistema para pelar peras o para pelar frutas. Ahora, que eso se transforme en una herramienta que la gente tenga en su casa y usa permanentemente, necesita de alguien que sea innovador. A veces los innovadores recurren a la creatividad de otros, es decir, la diferencia que hay entre un creativo y un, comillas, innovador es que el innovador sabe cómo hacer que una idea sea utilizada por otros, independientemente que esa persona haya tenido la idea o no. Con lo cual, se puede ser innovador sin ser tan creativo y se puede ser creativo sin ser tan innovador. De todas maneras, hay un solapamiento y ambas cosas están relacionadas, ¿no es cierto? Te pregunto esto porque después viene la otra parte que es el cruce que hay entre innovación y carreras duras que están pidiendo en la universidad, sobre todo en Argentina, que dice acá demasiado humanismo y bueno, así estamos. La innovación, de alguna manera, cuando tiene que competir con la construcción de algo nuevo dentro de lo que es emprendedurismo, ¿tiene cómo apoyarse desde el punto de vista de la educación de la gente? Bueno, lo que pasa es que en los últimos años la innovación está muy asociada a lo tecnológico y en general muy asociada a lo tecnológico digital. Entonces, digamos, se da por sentado que una organización que está dejando de tener un servicio cara a cara para tenerlo de manera digital a través de las redes sociales está innovando. No necesariamente es así. También hay innovaciones sociales y también hay innovaciones en maneras de organizarse, y también hay innovaciones que tienen que ver con lo teórico, también hay innovaciones que tienen que ver con lo artístico. No puede haber educación para la innovación si no hay educación formal, seria, en las disciplinas tradicionales. Es decir, no va a haber oftalmólogos innovadores si no hay buenos oftalmólogos. No va a haber médicos innovadores si no hay buenos médicos. Digamos, la capacidad innovadora es algo que empieza después de los años que uno necesita para ser bueno en lo que hace. Digamos, alguien que no sabe de música y no sabe tocar el piano, que toca y chapucea con el piano y queda algo distinto, no es innovador, es un improvisado, ¿no es cierto? Para ser innovador uno tiene que ser primero un pianista, no hace falta ser Martha Argerich, un pianista, y recién después empezar a pensar en la cosa innovadora. Y ahí sí se puede educar a través de
crear vínculos con otras personas, comprender cómo se produce el fenómeno de la disociación, que es la combinación de elementos antes no combinados, el fenómeno de la búsqueda de insight o mirar, digamos, necesidades o deseos de la sociedad, y hay un montón de herramientas, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí voy entonces a la segunda parte de la pregunta, porque uno cuando mira los países, los 30 países más desarrollados del mundo, la innovación ha sido una causa fantástica, son inventores, se han ganado premios Nobel. Que ya yendo a nuestro país, lo que hace falta, tu experiencia y tu aporte, yendo a nuestro país, ¿cómo debería encauzar la Argentina su proceso educativo e industrial, si querés agregarle, aunque no vayan juntos, para transformarse en un país innovador, creativo, original? Sí, primero habría que pensar en que la educación no transforme o no, digamos, desarrolle personas creativas, sino que desarrolle personas bien formadas y además creativas. Pero primero me parece que la palabra clave acá es continuidad. Tratar de tener un sistema educativo con la continuidad suficiente como para que puedan salir, digamos, buenos técnicos, buenos científicos, buenos pensadores sociales, buenos humanistas, y eso necesita continuidad, y necesita horas, necesita esfuerzo, horas, y necesita docentes, necesita un sistema formal sólido y bien pensado. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada de la creatividad o de innovación que pone la escuela como algo donde te deseducan y todo eso. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Creo que tiene que haber mejores escuelas, tiene que haber muchísima más inversión en educación y muchísima más inversión de dinero y también de tiempo. La gente, las familias tienen que saber que si un hijo tiene que ser bueno en algo, necesita tiempo para desarrollarlo. Es decir, tiempo es mucho tiempo. Claro, vale oro, exactamente. Última pregunta, Eduardo. ¿Qué consejo le darías a los industriales de Córdoba para que puedan seguir un comienzo de camino de innovación? Que exploren mucho más el vínculo con universidades, con jóvenes, con centros en donde se están pensando cosas nuevas. Que se acerquen mucho más, que traten de crear convenios, que traten de crear grupos, que traten de crear equipos, que se animen a invertir. No hace falta fortunas, pero que se animen a invertir en proyectos que generen ideas interesantes independientemente del resultado económico inmediato de esas ideas. Hace poco estuve en los países nórdicos viendo un poco el fenómeno de varios, pero entre otros el de la comida nórdica, y fui a lo que se llama Nordic Food Lab, que es un laboratorio de nuevas recetas vinculadas a los recursos que se tienen en los países nórdicos. Y de repente son 5 o 6 investigadores jóvenes que tienen un proyecto cada 6 meses. Dicen, bueno, durante estos 6 meses investigamos en la utilización de tal o cual ingrediente, sin presiones económicas, simplemente con presiones de publicar la mayor cantidad posible de papers en revistas internacionales vinculadas a eso, con su salario que se cumple y se establece, y ellos pueden crear ese tipo de tranquilidad de los que piensan. Es fundamental. Para que las industrias puedan crecer, no se necesita que todos tengan la mentalidad del industrial o la mentalidad del empresario. Hay que dejar que la gente que tiene mirada artística pueda hacer lo suyo, que la gente que tiene mirada científica pueda hacer lo suyo, que la gente que tiene mirada social pueda hacer lo suyo, y conectarse con ellos, ¿no? Ahí está la clave, entonces. La investigación no es un gasto, es una inversión. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, Eduardo. De nada.